Dios me le bendiga a todos mis hermanos, el pastor del Orbe con todos ustedes en otra entrega de Estudiando la Biblia. Es un tiempo que hemos sacado para, junto a ustedes, analizar capítulo por capítulo la bendita palabra de Dios. En la entrega pasada estuvimos analizando el capítulo 1 de Gálatas. Hoy pasamos al capítulo 2, donde a partir del versículo 1 estaremos dándole la lectura y también la explicación. Es muy importante, oigan bien, es muy importante que usted desarrolle hábito de la lectura de la palabra de Dios. Por mucho tiempo el pueblo cristiano y en especial el pentecostal ha sido muy atacado por la parte de que no nos gustan mucho las emociones, el brincar, hablar en lenguas, pero que no nos gusta lo que es la preparación. Hay un mal concepto de personas y también mala interpretación de la palabra escrita. Muchas personas dicen que la letra mata. La letra mata. Tomando un versículo fuera de contexto, dicen la letra mata. Sí, la letra mata, pero es la ignorancia. Cuando nosotros analizamos lo que Pablo quiso decir cuando dijo que la letra mata, pero el espíritu vivifica, podrá darse cuenta que Pablo se está refiriendo a la letra de la ley. La ley que fue dada para que el hombre pudiera llegar a la gracia. Y que el que se queda en esas letras de la ley termina entonces se le hace difícil la salvación, porque la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Entonces Pablo dice la letra mata, hablando de lo que es la letra de la ley, las ceremonias, todo lo que estaba en el Antiguo Testamento. En la gracia estamos en el espíritu que vivifica. Fue hecho el primer Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Para que ustedes se den cuenta cómo la gente saca de contexto la palabra del Señor cuando quieren justificar sus errores. Cuando yo inicié en el Evangelio, atiendan esto, cuando inicié en el Evangelio, en los años 80, tenía que escuchar así a los líderes, específicamente quien nos ayudó con sus limitaciones. Pero hay algo que yo siempre notaba, y era que en la mayoría de los casos se tomaba un versículo y luego se cerraba la Biblia, y de ese versículo se comenzaba a enseñar cosas, pero muy alejadas de los que el pasaje estaba diciendo. Le voy a poner un solo ejemplo, para que ustedes sepan lo importante que es que la Biblia se estudie. Si estamos estudiando un capítulo, debemos, si vamos a hablar de un versículo, debemos tomar en cuenta de qué se trataba todo el capítulo, para que podamos dar una enseñanza íntegra de lo que el Señor quiere enseñar con ella. Yo recuerdo, mis hermanos, cuando me convertí en los primeros años, en la iglesia donde estaba prohibido los bigotes. Yo llegué a la iglesia, tenía un pequeño bigote, pero cuando llegué me lo prohibieron. El pastor me dijo que eso era pecado, que tenía que quitarme el bigote. Y cuando argumentó la enseñanza, escuchen bien, se fue a Ezequiel 5. Ezequiel 5, versículo 1, atiendan. Y tú, hijo de hombre, tómate un cuchillo agudo, toma una navaja de barbero y hazla pasar sobre tu cabeza y tu barba. Toma después una balanza de pesar y divide los cabellos. Solamente me quedo ahí. Y cuando yo pregunté que por qué me tenía que quitar el bigote, el líder me dijo, porque en Ezequiel 5:1 dice, y tú, hijo de hombre, tómate un cuchillo agudo,
toma una navaja de barbero y hácela pasar sobre tu cabeza y tu barba. Yo, que era muy inquieto, aunque no enfrentaba esa enseñanza, pero yo no me conformaba con lo que me decían, sino que yo seguía mis estudios. Y cuando me pongo a leer este capítulo 5, yo me doy cuenta y digo, pero espérate, él no está diciendo que no usen bigote ni barba. Es una enseñanza que quería dar el Señor a través del profeta, y lo mandó a que se pasara navaja, no solamente por su barba, sino también por su cabeza. Entonces la pregunta es, si es este el capítulo y el versículo para que no se dejen el bigote y la barba, el mismo versículo te dice que te rape la cabeza también. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo importante siempre en lo que es la enseñanza bíblica es que le demos, tal como lo dice la hermenéutica, la Biblia es su propio intérprete. Y que usted debe ir a ella y recibirla tal y como el Espíritu Santo la dejó. Hay enseñanza que los líderes tratan de forzarla para llevarla a los que ellos quieren que el pueblo obedezca. Y la Biblia no se puede forzar. Hay que recibirla en su sentido usual y ordinario. Amén. Por eso me gustan estos estudios donde vamos analizando versículo por versículo y dándole lo que ella, el Espíritu dejó a sí mismo, sin buscarle interpretaciones que muchas veces se prestan a formar dogma y doctrina de hombres. Arrancamos con el capítulo 2. Recuerden que en el 1 estuvimos hablando cuando Pablo decía en los finales de que él no recibió el apostolado de hombre, y que cuando Dios lo llamó, él no fue donde Pedro ni Juan, sino que se fue lejos de ahí, y a los 3 años regresó a donde los apóstoles, y que luego se fue otra vez. Ya aquí en el capítulo 2 dice, versículo 1, después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Observen cómo él comienza a moverse en el ministerio sin tener prácticamente la cobertura de las columnas de Jerusalén, que eran Pedro y Juan, porque su llamado fue directo. Pero subí, dice él en el 2, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Cuando él dice que fue según una revelación, ya ustedes recordarán en los Hechos, cuando el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que lo he enviado. Por eso Pablo dice que fue a través de una revelación el asunto de Bernabé y él ir juntos. Pero dice que cuando se fue con Bernabé, también se llevó a Tito. El 3, más ni a un Tito que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. ¿Se dan cuenta? El apóstol Pablo está diciendo, Tito, que me acompañó en el viaje, aun cuando él es griego, recuerden que los judíos, habían varios tipos de judíos, estaba el judío ortodoxo, estaba el judío helenista, que era el que tenía una mezcla, porque Timoteo, por ejemplo, los padres eran judíos, pero la madre no, etcétera. Entonces eso se le llamaba helenista. También estaban los judíos prosélitos, que eran los que se convertían al judaísmo. Entonces Tito, como era de descendencia griega, Pablo no le dijo que para poder andar con él tenía que circuncidarse, porque era uno de los problemas que se estaba levantando, que los judíos
la corriente de aquellos cristianos que venían especialmente de la iglesia de Jacobo, querían enseñar que había que circuncidarse y guardar la ley. Por eso Pablo le dijo, ni siquiera a Tito yo le obligué a que se circuncidase. Y dijo en el 4, y esto, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, oigan eso, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo, para reducirnos a esclavitud. Lo que está diciendo Pablo es, nuestro comportamiento entre los gentiles haciendo la obra misionera está siendo vigilado por unos espías que nos están chequeando a ver si nosotros estamos fallando. Óigalo, a pesar de los falsos hermanos introducidos escondida, que estaban para espiar la libertad que tenían en Cristo. ¿Para qué? Para reducirnos a esclavitud. Esos espías que estaban persiguiendo a Pablo, posiblemente se hacían pasar porque también eran seguidores de Pablo, pero era espiándolo. Por eso Pablo dice en otras partes, peligro en el río, peligro en la ciudad, peligro en la noche, peligro entre falsos hermanos, porque él sabía que no todo el que andaba con él o asistía a sus reuniones era genuino. También estaban los que querían era espiarlo. Pero dice él, para que nuestra libertad que tenemos en Cristo, llevarla a la esclavitud. Para Pablo la esclavitud era el querer llevar a la gente a guardar lo que Dios no está mandando a guardar. ¿Verdad? Querer que la gente guarde lo que Dios no está mandando a guardar. Como le dijo el Señor a los fariseos, ustedes atan cargas pesadas, difícil de llevar, y se la quieren poner a los hombres, pero ustedes ni con un dedo la tocan. Eso es hipocresía. En el 5 dice Pablo, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos. Pablo era muy enérgico con lo que él creía. No, nosotros ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Oiga lo que dice aquí el 6, pero los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. Dice, a mí pues, los de la reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. ¿Qué está diciendo Pablo? A mí me ha sido comisionado el evangelio de la incircuncisión, que quiere decir, me ha sido encomendado predicarle a los gentiles. Porque para un judío, todo el que no estaba circuncidado, para ellos era un gentil, le llamaban perro. Por eso fue la batalla para Pedro poder ir a reunirse con Cornelio, y Dios tuvo que hablarle claro y le dijo, lo que Dios limpió no lo llame tú común, porque para un judío un gentil era un perro, un inmundo. Por eso entonces Pablo dice, a mí Dios me encomendó la predicación para los incircuncisos, que son los gentiles. Ahí estamos nosotros. Y a Pedro se le encomendó la predicación para los circuncisos, para los que estaban circuncidados. ¿Por qué? Porque Pedro desarrolló su ministerio en Jerusalén. Recuerde que cuando la persecución vino en Hechos 7, que Esteban murió, fueron a predicar, los discípulos salieron por toda parte, forzados por la persecución de Pablo, y por ahí llegaron a Samaria y predicaron en todas esas zonas. Pero dice, pero Pedro y Juan se quedaron en Jerusalén. Por eso Pablo dice que el evangelio de la circuncisión le fue encomendada a Pedro, porque Pedro le ministraba a los hermanos de Jerusalén. Pero Pablo dijo, pero a mí se me ha encomendado
la predicación para los incircuncisos. Por eso yo repito tanto, cuando me quieren imponer cosas que no son del Nuevo Testamento, yo le digo, todo lo que Dios quiere que yo obedezca, Pablo debe enseñarlo, porque Pablo fue el apóstol para los gentiles. Por eso las cartas, las 13 cartas que escribió, y también creo que hebreo fue él, aunque no lo dice, pero Pablo es el apóstol para los gentiles. Y cuando yo le digo a una persona que quiere que yo guarde el sábado, yo le digo, búscame donde Pablo, no que me lo interprete, no, que él lo diga claro, guarden el sábado. Que si lo dice así, yo lo guardo. No que me le busque una interpretación, que esto quiere decir esto, que esto quiere... No. Que Pablo, que dijo en un momento, ninguna cosa que fuese útil es rehuido enseñar públicamente y por las plazas. Lo que indica que si él dice que todo lo que era útil lo enseñó, ahí no aparecen parte esos mandamientos que eran para los judíos. Entonces, Pablo está diciendo, a mí se me encomendó el evangelio para los gentiles, a Pedro el evangelio para los que estaban en Jerusalén. Dice, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión como a Pedro de la circuncisión. El 8. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. O sea, el mismo Dios que usó a Pedro para predicar a los judíos, es el que me está usando a mí para llevar el evangelio a los gentiles. El 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas, que es Pedro, y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Recuerden que Pablo al inicio dijo que no fue donde Pedro de una vez ni Juan, sino que se fue 3 años a un lugar y después de 13 años volvió al otro. Pero eso no quiere decir que él iba a seguir su ministerio como un llanero solitario. No, en el versículo 9, aquí explica Pablo que después de todo eso, él recibió aquí lo que era la señal del compañerismo. Nos dieron a mí, a Bernabé, la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. O sea que a partir de aquí, ya el apóstol Pablo está bajo una unidad, cada uno haciendo el trabajo en el área que Dios le mandó. Pedro con los judíos, Pablo con los gentiles, ya con la aprobación y poniéndose de acuerdo con Jacobo, con Pedro. Entonces ahora Pablo se dedica más a tiempo completo a la predicación a los gentiles. En el 10 dijo algo muy importante. Solamente nos pidieron, ¿a quién se refiere? A Juan y a Pablo, a Pedro y a Juan, que ellos fueron muy solidarios con las personas necesitadas. Recuerden que en Jerusalén ellos administraban o pusieron los diáconos para administrar las ayudas a las viudas. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. La ayuda para los necesitados es parte muy importante en el desarrollo del ministerio cristiano. Nosotros no solo debemos pensar en lo que es el alma, lo espiritual, también la palabra enseña que debemos atender las necesidades también de los que tienen menos posibilidad. Mucha atención al versículo 11, porque aquí Pablo tiene que usar la autoridad que le dio el Señor de una manera enérgica para
para que las cosas siguieran en el orden de Dios. Dice en el 11, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pablo no jugaba con la doctrina. Cuando Pablo se daba cuenta que las cosas no se estaban haciendo bien, Pablo era enérgico. Fíjense que aquí lo dice así mismo. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. Estamos hablando de llamarle la atención, mirándolo a los ojos y fuerte, porque era de condenar. ¿Por qué? Dice el 12, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de lo de la circuncisión. Oiga cómo este espíritu religioso y legalista aún afectó a Pedro, un hombre como ese que ya Dios había tratado con él en el caso de Cornelio, que le dijo que no le llame inmundo a lo que Dios limpió. Sin embargo, después de una experiencia tan grande que él mismo dijo en la casa de Cornelio, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Y ahora cuando llega a Antioquía, que se junta con los hermanos de Jacobo, esa era la corriente, la de Jacobo, eran los que tenían la corriente de querer que los hermanos guardaran la ley y se circuncidaran. Entonces Pedro, que estaba muy bien con los gentiles en Antioquía, cuando llegaron algunos hermanos de la iglesia de Jacobo, dice que antes de venir esos hermanos, él comía con los gentiles, feliz de la vida. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. O sea, tenía miedo de que los que querían guardar la ley junto con la gracia, lo fueran a llamar la atención o acusarlo. Y dice el 13, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Oigan, Bernabé, que era el compañero de Pablo, también, como estuvo ahí también con Pedro, fue arrastrado por la hipocresía que le llegó a Pedro, tratando de no juntarse con los gentiles para que los que tenían la corriente de los judaizantes no le reprendieran. El 14, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, atiendan, no fue que lo llamó aparte, que le puso la mano en el hombro, que le dijo, mira mi hermanito, espérate. No. Pablo era enérgico con la doctrina. Dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, óigame bien, Pablo está diciendo, Pedro, pero ya tú no estás guardando nada de eso. Tú vives como los gentiles. ¿Por qué tú quieres obligar a los gentiles a judaizar? Dime. Y nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, el 10. El 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Le está diciendo Pablo, Pedro, pero si nosotros que somos judíos, como decía él en otra parte, yo de la descendencia, soy de Abraham, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a ser los perseguidor de la iglesia, y toda esa cosa la tengo por basura por ganar a Cristo. Y si nosotros que somos judíos de nacimiento, estamos convencidos que no es asunto de la ley, que es por la gracia que somos salvos, y como nosotros, sabiendo que ni siquiera ni nosotros estamos guardando eso, vamos a querer que ellos, los gentiles, lo guarden. Para que ustedes entiendan mejor lo que Pablo quiere decir, yo les recomiendo que ustedes se lean
a Hechos capítulo 15. Por favor, desde que ustedes tengan tiempo, búsquense a Hechos capítulo 15. Y ahí ustedes van a encontrar el primer concilio en Jerusalén. Una reunión de los apóstoles. Ahí estaba Pablo, ahí estaba Pedro, ahí estaba Juan, ahí estaba Jacob, todos los apóstoles. Y en esa reunión, el apóstol Pablo comenzó a darle oportunidad a todos. Pedro testificó lo que pasó en la casa de Cornelio y comenzaron a decir todo lo que vivieron en la predicación a los gentiles. Entonces al final todos se pusieron de acuerdo, como debe ser los líderes ponerse de acuerdo. Todos se pusieron de acuerdo en Hechos 15. Y el apóstol Pablo escribió una carta con todas las firmas de los apóstoles, donde le decían a la iglesia que estaba en Antioquía: puesto que algunos de entre nosotros salieron sin nosotros darle órdenes y fueron a inquietarlo a ustedes, diciéndole que tienen que circuncidarse y guardar la ley, queremos decirle que nosotros no hemos mandado eso, sino que se abstengan de fornicación, de ahogado, y le explicó, pero que no tenían ellos que estar pendientes a esas cosas de la ley. Si usted quiere, léalo al paso en su casa. Hechos capítulo 15, la carta dirigida a la iglesia de Antioquía para que se tranquilizaran, porque los judaizantes de la línea de Jacobo quisieron llevarle mandamientos que no había que guardar, y eso lo estaba turbando a ellos. Entonces dice el 17, y si buscando ser justificado en Cristo, dice Pablo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. O sea, lo que quiere decir es, porque ellos decían, bueno, ahora porque están en la gracia, ya pueden hacer de todo porque están en la gracia, y como dicen por ahí, una vez salvo, siempre salvo. Eso no es verdad. No, aquí hay que perseverar hasta el fin. La gracia me salva, pero tengo que mantenerme en ella. Por eso dice Pablo, sí, buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por esto Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si yo lo que destruí lo construyo otra vez, me hago transgresor. O sea, si tú fuiste perdonado de tus pecados, es para que no vuelva a ellos. Pero si tú vuelves a los mismos pecados, entonces vuelve a ser un transgresor, y ya la gracia para ti prácticamente se revoca. Porque Dios te salva por su gracia y tu misericordia, y su misericordia, pero eso tiene condiciones. El que persevere hasta el fin será salvo. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios, dice Pablo. En cuanto a la ley, yo estoy muerto. ¿Por qué? Porque mi carne, que es la que recibe el impacto de la ley, está muerta, y un muerto no cae preso, a fin de vivir para Dios. Y ahí tenemos entonces el 20 tan conocido de los evangélicos. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en mi carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Fin del capítulo 2. Yo respeto a cantidad de personas que andan por ahí ahora cambiando el cristianismo por lo mesiánico. Cantidad de gente que ya hasta el idioma español ya lo soltaron. Ya los nombres que usan es en hebreo. Como que Dios solamente es a los hebreos que salva. Ya no mencionan palabras que tienen que ver con Dios en nuestro idioma. Y
y parece como algunos se llaman ya que son judíos. Ah, yo soy un judío. No, porque yo estudié con un rabino, ya yo soy judío. Y cuando uno lee a Gálatas, se da cuenta cómo Pablo tuvo que luchar tanto para que la gracia no fuera contaminada. Aquí está bien claro que nosotros somos salvos por la gracia y que la ley tuvo su tiempo, cumplió su objetivo, como dijo el apóstol Pablo. La ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Ayo, ¿qué era? Era alguien que se encargaba de instruir a un muchacho, la gente que tenía dinero, no había escuela como ahora, y le pagaban a un ayo, un maestro, que recibía a ese niño y lo mantenía, se mantenía enseñándolo hasta que llegara a cierta edad. Y ya cuando llegaba a la edad límite, lo entregaba a los padres, porque ya el ayo cumplió, porque era hasta cierta edad que el ayo estaba trabajando con el muchacho. Por eso Pablo dijo, la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. La ley se encargó de mantenernos informándonos lo que se acercaba. La ley indicó que vendría el Mesías. La ley fue que dijo y se mantuvo dando luz para que la gente esperara al Salvador. Pero dice Pablo, venido Cristo, ya no estamos bajo ayo, porque ya la ley terminó y nos dejó en la mano de Cristo, quien nos limpia de todo pecado. Por eso dice el apóstol Pablo en el último versículo del 21, si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Dios me le bendiga, mis hermanos. Gran honor para mí el que ustedes saquen tiempo para estudiar conmigo la palabra de Dios. No nos proponemos saber más que nadie. Humildemente solo tratamos de dar lo que por gracia hemos recibido. Recuerda suscribirte al canal, compartir con más personas que tengan deseo de aprender de la palabra de Dios. Dale a la campanita también, porque así cada vez que subamos estos estudios o los mensajes te van a avisar. Que el Señor te bendiga y que cada día usted despierte un deseo profundo y pasión por la palabra de Dios. Mi pueblo pereció porque le faltó el conocimiento. Si usted no se fundamenta en la palabra, va fácilmente a ser movido por cualquier viento de doctrina. Pero Cristo dijo, el que oye mi palabra y la hace, le comparo al hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Edifique sobre la roca, que el viento no tumbará tu casa.